No. Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Buenas tardes a todos. El día de hoy, 30 de octubre del 2020, ya muy próximos a finalizar el 10º mes del año y a empezar ya con la recta final del semestre, porque ya el semestre lo tenemos ya. Ayer que tuvimos reunión con Jorge Rocha, el director general del Campus Puebla, nos dijo que era la semana 12, y yo dije, caray, ¿a poco es la semana 12? Y sí, ya es la semana 12, ¿verdad? Del semestre, prácticamente concluyendo este periodo donde yo ya empiezo a notar cierto decaimiento en esos estudiantes en cuanto a esta parte de cansancio ya, yo digo, mental y psicológico y agotamiento, esperando que lleguen pronto unas vacaciones, por lo menos para desconectarnos de tanta tecnología y empezar a mirar hacia el interior de nosotros. Buenas tardes a todos, buenas tardes Raúl, buenas tardes Franco. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Pues aquí ya ves, cerrando la semana, muy bien, pues muy contento de estar con ustedes, contento de que está Franquito, de que salió temprano de clases, y apoyando justamente a las posibles nuevas generaciones del TEC que van a ingresar, ¿verdad, Franquito? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Igual ya cerrando la semana después de las actividades del VTech. Digo, estuve en pocas actividades, pero pues sí me gusta estar ahí platicando con los chicos. Y pues bueno, con esto de que el confinamiento y ya se nos fue el semestre, igual no puedo creer que ya estemos en la semana 12. Y pues sí, o sea, aunque digo, podemos pensar en vacaciones, pero van a ser vacaciones encerrados. Entonces, creo que vamos a volver a caer en tomar la laptop, tomar el celular. Y pues sí, ya en lo personal no me siento tan, digamos, decepcionado, sino ya es más aceptación de que no vamos a regresar todavía en un buen rato. Pero pues bueno, algo bueno nos dejará todo esto. Tú, Raúl, ¿cómo estamos? Todo muy bien, muchas gracias. Pues aquí, igual sorprendido de que ya terminamos octubre, de que se nos fue bien rápido el tiempo, pero bien, la verdad es que muy contento, tranquilo. Hay en una sala de juntas andas por ahí mientras yo ando aquí en la biblioteca, ¿no? Exactamente, sí. No, mire, está durmiendo alguien atrás de mí. Sí. No, es Ah, que ya, ¿qué pues ya tal? están agotados. Ya están agotados por los exámenes parciales, que por cierto también ya están por finalizar, ¿verdad? Y sí, tenemos un evento que se llama VTech para todos aquellos que estén interesados en entrar al Tecnológico Monterrey. Por ejemplo, yo mañana tengo 2 talleres sobre análisis de elemento finito para piezas mecánicas, para todos aquellos que estén involucrados y quieran estudiar ingeniería mecánica, pero hay muchos más talleres eh, eh, en todas las áreas del Tecnológico Monterrey, en ciencias de la salud, en economía y finanzas, en ciencias sociales, en arquitectura, en todas las áreas, en biotecnología, en las áreas de biotecnología o de bionegocios, ingeniería química, en fin, en todas las posibilidades. Acércate a la página del TEC de Monterrey para que puedas ver este magno evento, que es un evento a nivel nacional, donde el TEC muestra el músculo de todo lo que es el Tecnológico Monterrey. También para los interesados en Prepatec, también está el VTech para Prepatec, y también están eventos bastante interesantes como charlas de Pedro Grasa, Chandra, Arturo Elías Ayú, y varias charlas interesantes para los papás. Sigan ahí a través de las redes sociales del Tecnológico Monterrey. Ese evento es el día de hoy y el día de mañana para que lo puedan aprovechar aquellos que nos vean. Ya está programa grabado porque el Facebook nos jugó una mala pasada, pero en un momento lo tendremos ya arriba. Sí, muy bien, excelente. De hecho, es una muy buena oportunidad. También otro comercial.
viene ya el Inc. Monterrey, justamente el congreso, el festival de emprendimiento más importante de América Latina, pues con bastantes ponentes igual nacionales, internacionales, pues es una gran oportunidad pues para involucrarse en este tema de los emprendedores, obviamente como referente principal en el tema de negocios, pero también en otros ámbitos, ¿no? En cuestión científica, personal, la verdad es que es un evento bastante interesante, con mucho potencial, y bueno, pues esperemos que ya pues disfrutarlo, ¿no? Igual va a ser online, pero bueno, hay muchas posibilidades también de interacción y conocer a varias personas, hay convocatorias, etcétera, ¿no? Entonces, pues me eché de una vez ese comercial, yo que estoy en el área. Perfecto. Una vez. Yo ya tengo mi boleto. Excelente. Excelente. Nosotros también. La primera Sí, vez que voy a poder asistir a través de online, también ya tengo ahí mi boleto. Ya es una muy buena oportunidad para todos aquellos que están interesados en comprender y en entender lo que es el emprendimiento y toda esta parte del desarrollo de nuevas empresas. Sin lugar a dudas, son eventos que nos siguen, las actividades en el TEC, las actividades en el TEC no paran. Y bueno, pues nos acercamos a ese periodo final para tomarnos un pequeño receso o descanso, pero seguiremos en contacto, ¿no? Y bueno, el tema del día de hoy es un tema propuesto por Raúl y que se me hace bastante interesante, y tiene que ver con la parte de decir, la libertad de expresión requiere libertad de pensamiento. Y pues lo dejo sobre la mesa, ¿no? O sea, y te das cuenta, y bueno, pues nos vamos a tener que meter a temas a lo mejor hasta álgidos, ¿verdad? De repente, el poder expresar lo que tú piensas, lo que bajo tu experiencia es adecuado, sí requiere un sentido de libertad de pensamiento, o sea, que no estés atado a viejas creencias o a pues, dogmas políticos o a dogmas religiosos que no te permitan ser libre de pensamiento para poder expresarlo, ¿no? De alguna manera. No sé qué opinen ustedes. sí, sin duda es un factor importantísimo porque se promueve mucho la libertad de expresión y bueno, con los medios que tenemos actualmente, justamente con la tecnología, las plataformas de redes sociales y pues que un mensaje no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Todo el alcance y el impacto que pueda tener, pues se promueve y se defiende mucho la libertad de expresión, pero no muchas veces se defiende o no muchas veces se promueve esta libertad de pensamiento, como tú dices, desde expresarse a través justamente de criterios amplios, a través incluso de un desaprendizaje continuo, pero también a través de que muchas, no sé si, o sea, es como paradójico porque se impulsa la libertad de expresión, pero si alguien se contrapone en las ideas que se están expresando, muchas veces se generan conflictos, o sea, la persona que se expresó y dice, es que déjame expresarme, pero no necesariamente está dispuesta a recibir argumentos justamente que sean distintos, ¿no? Entonces, precisamente para que realmente haya una libertad de expresión enriquecedora, se necesita tener un criterio amplio, se necesita estar dispuesto a no necesariamente escuchar lo que uno desea o lo que justamente va a reforzar el ego, ¿no? Específicamente, y que a lo mejor incluso no podemos no tener razón, pero ahí es donde está realmente el aprendizaje. Y creo que ese es uno de los factores fundamentales que a veces se nos ha olvidado dentro de las universidades, ¿no? Que es justamente promover el pensamiento, la creatividad y pues justamente el romper paradigmas. No solamente es desarrollar o impulsar a profesionistas para que laboren, sino que realmente puedan cuestionarse a sí mismos y generar un conocimiento que al final termine o concluya justamente en un desarrollo social. Manquito. Sí, bueno, yo me metí un poquito en el tema, porque, bueno, en primera, desconozco mucho de esto, no es mi área. Entonces, bueno, me puse a leer de lo que es en sí la libertad intelectual, que digamos es el sinónimo, y que, bueno, lo que decía ahí es la capacidad de cada uno de adoptar, mantener y también cambiar cualquier pensamiento o idea que se tiene. Y bueno, ya cuando se lleva a la manifestación, pues ya es esta libertad de expresión. Y algo aquí clave que se dijo es el preguntarse el por qué. Y estoy muy de acuerdo con eso y hago el énfasis. Y ahorita que se relaciona con
con lo que les acabo de decir de adoptar, mantener y cambiar, porque, ok, yo opino que tienes la libertad, que de hecho leí que se maneja como un derecho, tú tienes esa libertad de pensar en esto. Entonces yo adopto y mantengo, pero como digo, hago énfasis en el poder cambiarlo, en el preguntarse de, ok, esto está bien, esto está mal, me está trayendo cosas buenas o malas. Y bueno, aquí pienso que lo difícil es que pues esto es muy subjetivo, porque digo, ok, está bien que yo me pregunte si esto está bien, pero aún así considero que ese bien está definido, digamos, incluso por un unilateralismo, de que si todos lo hacen, ya decimos, ah, ok, está bien. Si no me equivoco, de mis clases de filosofía, así funcionaba eso, ¿no? Entonces, bueno, el punto al que quiero llegar, y creo que es en lo que nos basaríamos en este programa, pues es el preguntarse si lo que si mis ideas están bien, porque claro, estamos manejando que es libertad, yo no puedo decir no pienses eso, pero yo creo que sí es muy importante preguntarse porque siempre nos va a mover de nuestras zonas o del camino en el que estamos llevando. Y es que yo creo, y lo hablo desde, yo he leído, y yo creo que ustedes también lo han leído, a partir de hace tiempo, uno de los primeros libros que empecé a leer sobre sobre esta parte del desarrollo humano y sobre la parte de, del ser, fue Los Cuatro Acuerdos. Y ahí se habla un poquito de ese sentido de qué tan libres somos de pensamiento y de expresión, porque ahí se habla de una dogmatización por parte de nuestra propia cultura, a partir de nuestros ancestros y de lo que ha ido viviendo la humanidad a lo largo de la historia de la misma humanidad. Y entonces en realidad nos cuestionamos si realmente somos libres en el pensamiento y libres en la forma de expresarnos, o ya estamos programados hacia una domesticación por parte de una sociedad y de un entorno externo que ya no nos permite diferenciar si estamos realmente viviendo libres de pensamiento y de expresión. Creo que eso es algo que deberíamos de empezar a cuestionarnos si realmente somos libres. Sí, pues de hecho, exacto, hay justamente menciona, ¿no? Y es explícito en que dicen que ni siquiera existe realmente libre albedrío, ¿no? Porque incluso pues por el sistema en el que nos encontramos, como tú dices, aun cuando haya opciones en donde nosotros decidimos, en realidad pues está una estructura, ¿no? A la que ya estamos adaptados y no necesitamos, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer alguien que diga, para mí el dinero no me interesa, ¿no? Pero al final de cuentas, si está en un entorno donde se rige por el capitalismo, justamente, pues por más que piense de esta forma, pues para poder adquirir los bienes y servicios necesarios para su vida, porque de alguna manera alguno a lo mejor podrá eximir a algunos, ¿no? Pero de alguna forma va a tener que estar involucrado y entonces ahí ya no, como tú dices, ya no hay una libertad realmente, ¿no? Plena, podríamos llamarla de esa forma. Entonces sí es interesante, o sea, justamente creo que es un tema, como decía Franquito, pues filosófico, ¿no? En donde nosotros podemos cuestionarlo, podremos a lo mejor incluso pues generar perspectivas y enriquecernos mutuamente, pero esos temas donde no llegamos realmente, creo, a una conclusión precisa o verídica, ¿no? De lo que realmente es, como decir, ¿qué es la vida? Pues es una pregunta tan profunda que ni siquiera podríamos, llevándonos días y meses dialogando, no podríamos llegar a una concepción específica, ¿no? Sí, pequeño paréntesis. Sí. Ahí en Facebook hay un video que explica qué es la vida de la manera científica y le explica en 10 minutitos. Luego se lo recomiendo, está muy, muy interesante. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, claramente. Bueno, esta parte de que vivimos en el sistema en el que, digamos, ya nos dice qué hacer, pero qué tal? Digo, pongo la pregunta porque ahorita se me vino.
de que, ok, mi libertad de pensamiento es de que estoy en contra de esto, pero aún así yo necesito hacerlo, como ahorita hablábamos del dinero. Sabes que yo, digamos, estoy en contra, mi idea es estar en contra, pero aún así sé que lo necesito. ¿Qué pasaría en una mente así? ¿Es coherente o es estarse ahí jugando nada más, no siendo, ¿cómo lo puedo explicar? Ay, se me fue la palabra. Pero quiero que me cachen ese ejemplo de que yo estoy en contra, mi idea es estar en contra, pero aún así lo hago porque me está obligando el sistema a hacerlo. Sí, podría ser, o sea, como, sí, sí, ¿no? O sea, como tú dices, ¿a dónde estaría la congruencia? Digo, al final podría haber alguna alternativa, tal vez, ¿no? Irse a algún lugar aislado donde no, o sea, donde se genere sus propios alimentos la persona, donde realmente no requiera de alguna cuestión, pero por ejemplo, imagínate, ¿no? Esta misma persona tiene alguna enfermedad y requiere de un servicio médico, pues, por ejemplo, si quisiera mantenerse coherente en todo ese momento, ni siquiera podría acceder a ello, ¿no? Entonces, eh, siento que una de las cuestiones aquí importantes es analizar a lo mejor hasta qué punto realmente, o sea, creo que ser fundamentalistas, por ejemplo, en ese ejemplo que yo mencioné del dinero, o sea, creo que es ser radical, ¿no? Y esa parte de radical tampoco te permite un libre pensamiento, creo yo, porque justamente como mencionaban hace ratito, el libre pensamiento pues, se trata de ir cuestionando continuamente a lo mejor las ideas, ¿no? Ir reflexionando sobre la vida misma y las situaciones que vivimos y a lo mejor las cuestiones intrínsecas que vamos experimentando, sintiendo, y entonces sobre eso ir replanteando y construyendo el significado, ¿no? En el día a día. Yo creo que justamente para que pueda existir este libre pensamiento, lo radical, te digo, lo fundamentalista y estar arraigado incluso a lo mejor a tradiciones por el simple hecho de estar arraigado o a una creencia que tú en algún momento te formulaste y que a lo mejor dices, no, ya de aquí no me sacan, pues creo que ahí también se contrapone, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, por lo que ahorita logro resumir en mi cabeza, digo, existe total libertad de pensamiento, más no de expresión, porque puedo pensar lo que quiera, puedo cuestionarme lo que quiera, pero no podré aterrizarlo todo porque muchas cosas me lo impiden, ¿no? Y es que basándonos, como tú lo dijiste, la libertad de pensamiento es un derecho humano, como lo habías mencionado y que en tu investigación, Franco, y es decir, toda la persona tiene derecho a libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar esa creencia, ¿verdad? En lo individual y colectivamente. Pero yo sí creo que hay un sesgo por parte de la sociedad hacia ciertas cosas que no puedes expresar tan libremente. O sea, hay tabús, hay cuestiones que no son tan fáciles de abordar. Por ejemplo, tú ve a una charla con tus amigos y no es y lo dicen popularmente, en hablar de fútbol, de religión y de política, pues en realidad son temas que no son tan acogidos, entonces no podrías expresarte libremente de lo que tú piensas o hablas acerca de, ¿no? Por ejemplo, en este caso, y yo sé que voy a poner un dedo en la llaga de los pejistas y los antipejistas o de los fifís y de los chairos, o sea, hay gente que tiene la opinión de que se está gobernando de cierta manera con cosas buenas y con cosas malas, y hay otros que son totalmente dogmáticos que está todo mal, y hay otros que son totalmente opuestos del otro lado que está todo bien. Y si nos ponemos en una balanza, hay muchas cosas malas en este gobierno y hay algunas cosas rescatables dentro del programa de gobierno, pero tienes que abrirte a la posibilidad de entender cosas y de dejar de ponerte de un lado o del otro, porque en realidad las cosas no son ni negras ni blancas totalmente. Entonces, y fíjate cómo esta libertad de expresión
Si tú te declaras, declaras esto o lo pones en tus redes, gente que tienes tú mismo te ataca, ya seas en pros o en contra. Sí. No sé qué opinen. Sí, pues sí, definitivo, creo que eso es el hecho de poder estar abierto. Les digo, a veces no necesariamente es estar de acuerdo, o sea, es como un debate, ¿no? En un debate al final lo que justamente se busca es este intercambio de opiniones y argumentaciones sobre distintos temas, pero no es necesariamente tiene que haber porque hasta en eso, ¿no? Menciona, ¿quién es el ganador del debate, ¿no? A veces no necesariamente creo que tendría que haber un ganador, porque justamente se trata de este intercambio y enriquecimiento, ¿no? Justamente de opiniones, de posturas, ¿no? Justificándolas adecuadamente. Y esta, por ejemplo, como tú dices, una charla social, luego está este paradigma de es que no hables, como tú dices, de fútbol, de religión, ni de qué otra cosa mencionaste, De política. ni de política, ¿no? O sea, porque justamente al hablar a lo mejor de alguna preferencia, pues hay quien te haces de enemigo. O sea, me tocó, tengo un amigo, justamente, que él, digo, no voy a mencionar las preferencias, pero tiene sus preferencias no muy marcadas, y de repente publicaba cosas a favor, y de verdad me comentó, o sea, me eliminaron de Facebook y todo. O sea, digo, entiendo que a veces dices, ay, me aparece mucha información sobre esto, ¿no? Pero creo que es algo igual radical, ¿no? Como que pues ya, como tú piensas de esta manera, entonces casi casi eres mi enemigo, porque llegamos hasta esos puntos, ¿no? De enemistarnos con la persona porque no piensa igual que nosotros. Yo lo he platicado muchas veces con Ana Mari, sobre todo últimamente, que le digo es que creo que una cuestión importante de un matrimonio, pues es buscar tener este conocimiento de la otra persona, ¿no? Como cuando eres un amigo y que buscas conocerlo, pues en la pareja a veces, no sé por qué, pero como que al revés, ¿no? Como, empieza, esto no le va a gustar, entonces esto mejor no le digo, y así, o sea, como que es contradictorio. Y le digo, no, a mí, o sea, yo pienso que hay que, al contrario, conocernos más, porque entre más conoces también hay más posibilidad de amar, precisamente. Pero le digo, el hecho de que te conozca más no significa que lo que tú me digas necesariamente yo voy a estar de acuerdo, porque si no, entonces estaría siendo hipócrita al quererte conocer más, cuando en realidad yo lo que justamente te quiero conocer más para amarte, o sea, en esencia, pero en ese amar está lo que yo considere positivo y lo que yo considere también no tan positivo, ¿no? Ahí esa es la realidad, no nada más quiero ver lo bonito o lo que a mí me da, como dicen por ahí, coba, ¿no? O me da el avión. Ujú. Sí, y bueno, retomando rápidamente lo de un debate, lo de un panel, pues yo también considero que no debe haber un ganador y tampoco pienso que todos deben llegar a un acuerdo o de que, sí, ya nos lavaron el cerebro y ya todos estamos con una postura. Yo creo que también es muy importante mantener las posturas, pero bueno, como ya lo habían dicho, respetar esas ideas que se están compartiendo. Y además, esto de que no hablar de religión, de política, de fútbol, si tomamos el tema de la política y un pequeño ejemplo que casi siempre he visto en mi familia, es que, y más en este periodo en el que vivimos, considero que hay mucha polarización de ideas. Y está bien porque quiere decir que hay libertad de ideas. Tal vez no haya una libertad tan amplia de expresión, porque, pues, como ya lo dijimos, no existe el sistema y pues hay cosas que no se pueden decir porque hay represalias y existen problemas, ¿no? Pero bueno, yo ahí puedo ver una libertad de pensamiento en esa polarización y también, pero también no hay una libertad de expresión. ¿Por qué? Porque aunque tú sabes que estoy con mi familia y voy a lanzar un comentario, pues va a haber alguien que no le moleste, que le moleste y tal vez lance un comentario agresivo y ahí ya no hay una libertad de expresión. Y bueno, a lo que quiero llegar es que yo pienso que esta frase sale como un estereotipo de que no podemos hablar de esto porque pienso que, no voy a decir quiénes, tal vez digamos nosotros, todos nosotros, porque, bueno, no quiero incluirlos ustedes porque tal vez no sea el caso, pero digamos yo, o lo que he visto de que no hay un cuestionamiento de por qué estoy lanzando esa idea.
Porque digo, tal vez en una discusión, en un panel, en un debate, pues es gente que se está preparando, ¿no? Pero yo creo que esto sale de que estamos en una plática y lanzamos, no escuchamos y también no nos estamos preguntando por qué estoy lanzando esa idea. Tal vez yo soy, ¿cómo dicen? AMLovers. Amo AMLO. Tengo esa libertad de pensamiento, pero yo pienso que todo es color de rosa. Digo, está bien, es mi libertad, pero yo creo que si sigo con eso, llega una plática, no habrá una total libertad de expresión, porque si alguien está en contra de mí, le voy a lanzar malos comentarios y habrá algo que impida esa conexión. Entonces, retomando lo que es la libertad de pensamiento, de adoptar, de mantener y de cambiar, yo creo que esa parte de cambiar es la que no permite que se desarrolle también la libertad de expresión, y relaciono cambiar con preguntar, ¿por qué realmente es color de rosa el sexenio de este momento? Lo que me está diciendo la otra persona es real, es falso, ¿en qué se está basando? Entonces yo creo que si implementamos esta pregunta en nuestras vidas, ¿por qué tengo este pensamiento? Porque pues, es válido, ¿no? Preguntarse por qué y también por qué las ideas de las otras personas y analizarlas objetivamente y digamos también adoptarlas y así puedes, yo creo que tener una visión más amplia de tu idea y estás enriqueciendo esa idea, esa libertad de las ideas. Y bueno, igual yo creo que ya teniendo digamos, ese panorama más amplio y que platiques con personas de igual pensamiento, pues fluirá una libertad de expresión una verdadera libertad de expresión, digámoslo así. Esa es mi visualización. Y yo lo que veo aquí es que mucha de esa influencia es por parte de la misma entorno, de la sociedad en la que vivimos, de la familia, de la cultura, del país, del mundo. Porque en realidad, si nosotros vamos viendo, y como lo ha dicho y lo ha puesto, por ejemplo, Raúl muchas veces, tuve a un niño y un niño tiene libertad de expresión desde bebé. Cuando tiene hambre llora, cuando tiene sueño llora, cuando se hizo del baño llora. Esa es su libertad de expresión al nivel de lenguaje y de conciencia que tiene. Y es libre de expresarlo, ¿no? Y ya y después, cuando va creciendo, si lo vas metiendo a esos estándares sociales y a esos estándares de familia, muchas veces tú como papá y como familia vas cuestionando esa opinión que tiene. Y anteriormente, en la época de mi generación, por ejemplo, cuando era niño, los niños no podían hablar de temas de los adultos. Y eso te estoy hablando de no más allá de los 1980, por lo menos aquí en México. Entonces, y esa era una cultura arraigada en ese momento. Creo que hoy hay una apertura mayor de pensamiento por parte de los papás y que es más inclusiva al momento de considerar las opiniones de nuestros hijos o de nuestras personas que nos comparten con nosotros. Sin embargo, aún todavía hay un sesgo de programación que tenemos. No, requieres estudiar y vas a estudiar y vas a estudiar la primaria, y vas a estudiar el kinder, y vas a estudiar la secundaria, y vas a estudiar la preparatoria, y vas a estudiar la universidad para poder gestionar un empleo, para poder poner una empresa, para poder estudiar un posgrado, y no nos ponemos a cuestionar si ese es el único camino hacia la realización de la persona. Y entonces es cuando yo digo que aún tenemos libertad de expresión y de pensamiento, coartamos esa libertad de cada ser humano a escoger y a elegir lo que de acuerdo a él sea su convicción de vida. ¿Por qué? Porque creemos que muchas veces, y yo me incluyo, creo que yo tengo ese poder de consejería o de autoridad como papá, que le puedo decir, no, es que si te dedicas a ser youtuber, no vas a,
no creo que sea una muy buena posibilidad de desarrollo. Y entonces sigue sesgado por esas creencias. Entonces, yo es lo que cuestiono, a veces vives enjaulado en esas creencias, y no te permites abrir a posibilidades. No te permites salir de esa jaula o de esa caja cuando lo has hablado hoy que estuve subiendo los programas de Conciencia Tech, llegué a uno que hablaba de la caja, ¿no? No te permites salir de la caja y lo que tú dices, Franco, no te permites cuestionar el para qué o por qué, el para qué, porque el por qué a veces nos da una respuesta muy sencilla, pero el para qué. Y luego cuando estoy expresando mi opinión y encuentro la opinión de alguien más, me confronta y me causa ruido interno y me enoja, no me pregunto el para qué me está generando esa emoción, qué me está reflejando esa situación que no me permite, que me está enojando, que me está haciendo sentir incómodo. Y eso es yo creo que para empezar a ser libres de pensamiento y de expresión es lo primero que requerimos cuestionarnos. ¿Qué me están generando esas, por qué se me está generando esa emoción o ese sentimiento o esa forma de pensar? No sé qué opinen. Sí, yo creo que como es una de las cuestiones, es algo arraigado, ¿no? Al final, pues vamos, digo, tiene sus cosas positivas, evidentemente, ¿no? Pero creo que esta cuestión, por ejemplo, sobre todo en el desarrollo humano, en la parte profesional, ¿no? El del diseño de vida que ya está estructurado, sobre todo creo que aquí esa es una de las labores fundamentales que tenemos como, por ejemplo, en este caso como profesores, el propiciar en las aulas pues este cuestionamiento de las cosas, ¿no? Como que siento que llegamos a un punto en que en el modelo educativo en muchas ocasiones se llega al adoctrinamiento y no es que sea malo tampoco completamente, pero si nada más es como transmitir o la intención de transmitir el conocimiento para que se siga replicando tal cual, ¿no? Y así como yo hice el paso A y B, así tiene que ser el paso A y B, y así debe de ser, y entonces así de generación en generación, y si no estás mal. Entonces, creo que ese es el punto donde nosotros, te digo, como profesores, hay que pues, propiciar estos cuestionamientos precisamente, porque algo que yo considero es que el conocimiento lo hacemos entre todos, ¿no? Y que el profesor solamente es un guía en este sentido, ¿no? Pero no es, como lo hemos hablado en otras ocasiones, el sábelo todo, ni además ni tampoco lo va a hacer ni el alumno, ni lo va a hacer don Google, ni va a ser, o sea, esta es la cuestión importante, no es que haya una respuesta directa, porque también creo que en la actualidad lo que a veces se está buscando solamente como personas, como sociedad, es la inmediatez, y precisamente el libre pensamiento lo que menos requiere es buscar una cuestión rápida, ¿no? Porque no se llega a nada en realidad, ¿no? Como que queremos las respuestas digeridas, y entonces aun cuando hemos dicho hay alrededor de 60,000, 70,000 pensamientos diarios que surgen en nuestra vida, realmente no hay un proceso de pensamiento crítico en esto. O sea, solamente estamos como en un loop de lo que ya experimentamos, hemos vivido y estamos en los modelos mentales, pero no hay un pensamiento creativo que construya cosas, que realmente cuestione, ni que realmente implique justamente un desarrollo de nuevas redes neuronales, precisamente, para poder seguir creciendo, porque sabemos que en la actualidad antes decían que ya hasta cierta edad, pues ya las redes, las conexiones neuronales dejaban, ¿no? de crearse, y hoy sabemos que no, en realidad, si se sigue trabajando y desarrollando el intelecto, pues se puede desarrollar, igual que como mencionan lo del coeficiente intelectual, ¿no? O sea, si bien es algo que es una métrica, pero tampoco determina, ¿no? La brillantez de un ser humano o no, como antes a lo mejor se consideraba. Entonces creo que esa es una labor, creo yo, como muy importante también de nosotros, de la parte de las instituciones educativas, ¿no? Sí, y eso que se menciona, yo lo veo mucho, voy a hablar de mí, ahorita que estoy estudiando, y digo, a mí me costó trabajo porque mis clases en la preparatoria obviamente no eran igual. Y no es por echar tierra, ¿verdad? Pero creo que no. No, O ya sea, sé que.
en el modelo en el que tenemos, yo creo que más aquí en México, porque lo veo en mí, lo he visto en mí, de que primero, como ya lo dije, la libertad, entre comillas, de pensamiento, tienes cosas adoptadas que nunca te las cuestionas. Y entonces tu familia, digamos, igual por una adopción, no tienen la culpa, claro. No voy a culpar de que, ay, ¿por qué tienen esas ideas de hace 50 años? Porque pienso que se ha adoptado tanto que se ve normal. Y yo creo que normalizar las cosas es lo que nos ha traído tantos sociales problemas que ahorita están saliendo a la luz. Porque en ese entonces se consideraban normales, pero ya ahora mismo hay alguien que se preguntó, oye, ¿y de verdad esto es normal? ¿Esto es bueno? Pero ese no es mi punto, sino que hablando de las instituciones, yo creo que es muy importante, sí, el aprende a preguntarte, pero porque todo esto te lleva a practicar el razonamiento. ¿Por qué? Porque pienso que ahora como estudiante de ingeniería, y yo pienso que todos los estudiantes, sean de ingeniería, sean de sociales, todos, tienen que tener un razonamiento muy profundo que parte del preguntarse las cosas, porque me he dado cuenta que ya las clases ya no deben ser de que, ¿sabes qué? Te doy esta ecuación, formulazo, órale. Y lo peor es que veo muchos compañeros, no porque yo sea, jaja, la perfección, ¿no? Pero porque yo también lo he hecho. Y creo que eso está mal, de que estamos feliz más por un formulazo que por un verdadero razonamiento de los conocimientos. Y es lo que se platicaba ahorita, de que queremos algo rápido y no echamos a andar lo que es el preguntarse y el razonamiento. Entonces, sí, enfatizando otra vez en ese punto, es muy importante de que aprendamos a razonar dentro de la institución. Y bueno, a la conclusión que he llegado con estos pocos años en la universidad es que si tú tienes un conocimiento, digamos, fundamental y te puedes preguntar el por qué y lo razonas, puedes llegar a infinidad de cosas. Y lo podemos ver en todos los descubrimientos que se han hecho en cualquiera de las áreas. Y bueno, algo que quiero tocar, que di un pequeño ahí, comentario de normalizar las cosas. Yo creo que, bueno, primero con las instituciones, pues para los alumnos, ¿no? De que hay que aprender a preguntarse, hay que aprender a razonar porque pues, nos puede llevar a mejores resultados. Pero ahora, con respecto a la normalización de lo que nosotros vemos, yo pienso que ahí es cuando ya solo la adopción y el mantener y el no preguntarse nos lleva a cosas extremas, nos lleva a conflictos, nos lleva a violencia. Y pues yo creo que es lo que vemos día a día con tantas manifestaciones, con tantos problemas sociales, porque siempre normalizamos lo que pasa. Escuchamos antes, y me tocó a mí que escuchabas, no sé, algún comentario misógino o algún comentario en contra de distintas orientaciones sexuales. Y tú decías, jaja, incluso yo estoy en contra de eso, porque piensas que es normal y porque es algo que adoptaste desde hace años y nunca te lo cuestionas. Entonces, eso nos lleva a dañar a las personas, porque, pues, al fin y al cabo, si nos estamos burlando de una persona, si no estamos aceptando cómo es, yo considero que la estamos dañando personas. Y bueno, pienso que todo esto se desencadena por no preguntarse, oye, ¿qué está pasando? Oye, estoy haciendo daño a las personas. Y puede que tal vez diga, ¿sabes qué? El pensamiento no lo comparto porque tal vez no puedo estar de acuerdo porque es mi libertad, porque también hay que considerar que pues tenemos una libertad de pensamiento, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante sería no dañar a las personas, porque muchas veces esa idea que se tiene, como digo, ya arraigada, la usamos, y digo, me incluyo, la usamos para dañar a otras personas y uno no se da cuenta
les digo, por lo mismo que está muy normalizado. Entonces, yo creo que esta parte de preguntarse de las ideas es clave para que podamos resolver muchos problemas que estamos viendo ahora mismo. Y creo que ese es el punto fundamental, lo que estás diciendo. Al final de cuentas, la libertad de expresión y de pensamiento no implica que estés de acuerdo con la otra persona o con los pensamientos o con las situaciones que conlleve esto. ¿Por qué? Porque tú también tienes ese derecho y esa libertad y de cuestionarte. Y si al cuestionarte en tus valores, en tus principios, crees que puedes estar en paz con eso, pero aceptando a la otra persona sin lastimarla, creo que eso es fundamental, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Al final de cuentas, eso es lo que para mí creo que es fundamental. Y sí, vivimos en una cultura, luego muchas veces dicen, no, es que el mexicano no es racista, los gringos son racistas. Ya estamos etiquetando de inmediato con una creencia. Y el mexicano también muchas veces es clasista, es sexista, es racista. Y lo estoy hablando, yo hablo por mí, ¿verdad? Porque escuchas esas expresiones que se te hacen comunes ya de una manera natural. Y creo que sí estamos empezando a cambiar desde la universidad. Por ejemplo, tengo la oportunidad de participar la semana que entra en los conversatorios de dignidad humana, donde van a estar chicas platicando un poquito de esta parte a partir de la semana que entra, que son temas sensibles y muy interesantes. Pero si te vas dando cuenta, son arraigos culturales que se están empezando a cuestionar y que se están empezando a romper, y que eso permite que los valores universales del respeto, la honestidad, y nos empecemos a retomar un poco, porque muchas veces lo ha dicho Raúl, nosotros como seres humanos valemos por el simple hecho de estar vivos. No valemos más ni valemos menos porque somos hombres, porque somos mujeres, porque tenemos un título de ingeniero, porque somos doctores, porque somos investigadores del sistema nacional, porque somos deportistas de alto rendimiento, porque tenemos el mejor promedio. No, valemos porque somos seres humanos. Y eso es lo principal, respetar esta situación de que es otro ser humano, igual que yo, ¿no? Con diferentes... Y eso es importante, generar esa empatía. Creo que nos hemos vuelto poco empáticos con la otra persona y nos hemos vuelto señaladores de los errores de la otra persona, o de juzgar sus actitudes, sus conductas, cuando no hemos caminado la milla con sus zapatos. ¿Sí? Entonces, mientras yo no pueda caminar en sus zapatos, yo no puedo opinar. Yo requiero respetar, ¿no? Exactamente. Yo igual creo que he mencionado esta frase, ¿no? Pero dicen por ahí, dice, debería de haber la posibilidad de intercambiar problemas, porque siempre tiene la solución perfecta el otro, ¿no? Sobre el problema ajeno. Entonces, sí tiene que ver con eso. Y algo, o sea, por ejemplo, yo que he ido interiorizando mucho, es que al final de cuentas, como ustedes dicen, ¿no? Pues somos lo mismo, ¿no? Somos seres humanos y no nos damos cuenta que al atacar, al pasar por encima de otros, a lastimar, a engañar, lo que sea, al final la afectación nos la estamos haciendo a nosotros mismos. No se ve en el corto plazo. Pero, y ahí es donde a lo mejor algunos ya le llamarían karma y esta cuestión, ¿no? Pero más allá de este tema o este concepto en realidad, o sea, tú te das cuenta que cuando le haces mal, así como cuando tú ayudas a hacer crecer a la sociedad y a las personas, tú creces, ¿no? Porque es un principio, ¿no? Si tú ayudas justamente a crecer a la creación, también va a haber una reciprocidad, pero lo mismo al revés. Si tú estás destruyéndola, pues de igual forma te estás destruyendo a ti mismo. Y entonces eso, desde ahí creo que deberíamos de partir. Por eso justamente está esta cuestión, lo que tú decías, ¿no? El derecho al respeto ajeno es la paz, ¿no? Y por ahí, como dicen, hay un principio igual esencial del ser humano, ¿no? Que trata a otros como te gustaría que te trataran a ti mismo, o ama al prójimo como a ti mismo. O sea, hay muchas expresiones, pero al final está basado, creo que en eso. O sea, que al final de cuentas,
pues todos somos parte de la misma humanidad, pero desafortunadamente nos hemos pues como creído esta cuestión de la separación, incluso a veces hasta el patriotismo, ¿no? Que antes se veía como muy positivo, ahora lo vemos realmente como una barrera a veces para poder aceptar a otros, ¿no? Entonces es interesante todo este tema, pero al final realmente como volviendo a lo que ha dicho Franquito, lo que has dicho tú, David, pues se trata, como dice, no de coincidir, porque tampoco tendría caso que todos coincidiéramos, ¿no? O sea, no, ahí no estaría ningún enriquecimiento realmente, pero se trata precisamente de abrir la mente para poder, sobre todo, dicen, ¿no? También por ahí, que ahorita que los analfabetos del siglo XXI no son los que no saben las cosas, sino que los que no saben desaprender, ¿no? Justamente. Entonces hay que estar continuamente en este ejercicio de desaprender, porque lo que hoy, sobre todo en estos cambios tan vertiginosos, lo que hoy está vigente, en unos meses, en unos años, pues ya cambia completamente, ¿no? Incluso la misma ciencia pues va descubriendo nuevas cosas, o sea, siempre al final se trata de ir construyendo y creciendo. Y al final de cuentas, creo que, y ya para englobar esto, creo que esas personas que se han cuestionado las creencias arraigadas del mundo han sido grandes revolucionarios. Y hablamos de Lincoln, hablamos de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi, del propio Jesús. Son personas que se han cuestionado ese status quo de la sociedad, ¿no? Y de ese consciente colectivo, de esa forma de pensar, y lo han cuestionado y han sido agentes de cambio, ¿sí? Han tenido fe en ellos que podían influenciar a la gente para hacer un cambio. Porque ¿qué sería de nuestra existencia si no hubiera existido Martin Luther King, si no hubiera existido Mahatma Gandhi, si no hubiera existido el propio Jesús? No hubiéramos tenido este tipo de darnos cuenta que sí hay personas que se cuestionan la forma en la que estamos viviendo y que sí expresan lo que requieren expresar. Muchas veces eso les conlleva traerse muchos enemigos y mucha gente en contra, porque hay vivos ejemplos de ello con estas personas. Pero al final de cuentas creo que al final de sus días ellos fueron congruentes con lo que pensaban, con lo que sentían y cómo actuaban, sin dejar de ser seres humanos, porque muy seguramente ellos tenían sus propias áreas, su ventana de Johari, sus sombras bastante grandes y sus luces también bastante grandes, pero seguían siendo seres humanos. Exactamente, sí, y acá hay algo importante, ¿no? También creo yo que muchas veces, no sé si has visto, ¿no? De repente intentan, como tú dices, al final eran seres humanos, entonces implica que había algún aspecto o varios aspectos negativos, ¿no? Como todos. Pero de repente, no sé, cuando hay una genialidad como este tipo de personajes, y de repente tratan de como ensombrecerlos, no sé si existe la palabra, bueno, ponerles la sombra tal cual, no, que por ejemplo, Gandhi maltrataba a su esposa y todo esto, ¿no? Digo, no lo sé, puede ser que sí, pero al final de cuentas, la labor global que hizo, ¿no? O sea, el impacto, pues fue mucho mayor en este sentido. No es que esté justificando lo otro. A lo que voy, por ahí también lo menciona, ¿no? En la palabra de el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, a veces creo que ese tipo de comentarios lo que hace, como seres humanos, es que intentamos escudarnos en los errores de otros para justificar los nuestros, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, que me voy a algo más superficial. Es que Cristiano Ronaldo no es un jugador extraordinario. Sí, pero es arrogante y aparte tuvo problemas con Hacienda. Pero es una genialidad, ¿no? O sea, te gustará el fútbol o no, pero es una persona que se ha ido al extremo y que realmente se ha mantenido mentalmente y físicamente, y que incluso, pues lo han comentado muchas veces, no es una persona que entrena mucho más que otros, ¿no? Que ha tenido una disciplina ferviente, o sea, al final sí, con su sombra como cualquier ser humano, pero ha desbocado esta grandeza que creo que eso es, si todos nosotros desbocáramos esa grandeza en nuestro propósito, el mundo sería completamente distinto, ¿no? A lo que estamos viviendo. Sí,
y bueno, veo que se nos acabó el tiempo, lamentablemente, otra vez. Yo creo que hay que hacer una edición de 2 horas. No, no es cierto. Hay Sería que muy hacer pesado. en la versión del año, en el Sí. cumpleaños, ¿no? Hacemos de 2 horas. Sí. Bueno, mi comentario final es, creo que aplica para muchas cosas, pero ahora que estamos hablando del preguntarse, también del razonamiento, no sé si han escuchado la frase de caminar sobre hombros de gigantes. Hay muchas interpretaciones, muchas atribuciones, incluso dicen que nada más era una burla, pero yo creo que si le damos el significado, digamos, bonito que le dan, es de que tenemos detrás de nosotros a tanta gente que nos da ejemplos y gigantes porque han alcanzado un, digamos, un cambio en la sociedad, un cambio en las ciencias, y que nosotros caminamos sobre ellos porque, digamos, han sido los pilares, como ya se dijo, ¿qué hubiera pasado si no existieran tales personas? Caminamos sobre ellos y bueno, y es de que estar en cuenta de que tenemos su ejemplo, de que podemos aprender de ellos y que bueno, que todo esto se resume en preguntarnos el por qué. Y como ya digo, tenemos ese ejemplo de las personas que se preguntaron por ese por qué o también ese para qué. Sí, creo que eso es fundamental y la otra parte es esa parte de no desconectar, porque al final de cuentas no somos simplemente este cuerpo y este raciocinio, sino también somos emocionalidad y somos espíritu. Al final de cuentas, creo que el desconectarnos de alguna de estas cuestiones es lo que nos hace ser individualistas, nos hace desconectarnos del mundo global, porque en realidad, como lo dijiste Raúl, creo que somos un todo conectado, interconectado y que creo que los únicos que vemos que no somos, que no estamos conectados con los demás somos nosotros, cuando en realidad estamos conectados con todos y eso es lo principal, ¿no? Al final de cuentas, el gestionar nuestra espiritualidad, que es complicado, que la religión, que yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de tu espíritu y tratar de llegar a esa paz interior, nos va a permitir tener libertad de expresión, tener libertad de pensamiento y ser libres y en paz y vivir en paz con los demás. Y vamos a amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos si conjugamos todo esto. Y qué felicidad, porque al final de cuentas vamos a estar llenos de retos, de competencia, de todo, pero con esa paz interior que al final de los días me va a llegar y me va a decir, ¿sabes qué? Viviste como requerías vivir y estás hoy tranquilo porque respetaste a todo mundo y porque amaste a todo mundo, ¿no? Sí, 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 sin duda, creo que eso es algo, o sea, creo que justamente para eso es por lo menos es el significado que le doy, ¿no? Para eso es el libre, le daría yo el significado para el libre pensamiento, ¿no? Para realmente, pues, amar y crecer en el amor justamente, este, eh, en lo que realmente es el verdadero amor, por ahí podrían decir, y que tiene que ver justamente con un crecimiento continuo, ¿no? Tanto o sea, individualmente como colectivo. Y algo nada más para lo que dijo Franquito, que para reforzar, como dijo lo de la frase de pararse en hombros de gigantes, pues justamente, como dices, tiene varias connotaciones, pero creo que también es parte del libre pensamiento uno darle un significado que nos sirva, precisamente. O sea, ¿para qué quiero saber lo que, si a lo mejor si realmente fue burlón o no, si eso a mí no me va a servir? Bueno, pues le doy el contexto adecuado para que a mí realmente me funcione, ¿no? Y creo que así sucede con todo, con nuestro pasado, con lo que vivimos actualmente, con estos para qué es precisamente, qué mejor, le podemos dar cualquier significado al final de cuentas, pues qué mejor darle uno que sea constructivo para nuestra vida. Y nos vamos el día de hoy. Les agradecemos mucho que nos vean a través de Facebook Live. También ya nos pueden escuchar a través de Spotify como Conciencia Tech. Los que tienen ahí ya están cargados prácticamente todos los programas y vamos a meter unas capsulitas también más cortas de edición que ahí Raulito se ofrecía a diseñarlas y que le tomamos la palabra. Seguiremos con estos temas que sin lugar a duda nos enriquecen
Les mandamos un saludo. Hoy no pudimos transmitir en vivo por la situación del Facebook Live, pero colgaremos este programa ya ahí en Facebook y en el canal de YouTube. Hasta la próxima y vámonos con la salida. Gracias. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti.